y nosotros vamos a hacer un programa sobre el consumo el día de hoy. Mañana hay un encuentro en ESAN, que es el 6º encuentro de consumo masivo, ¿no? Y hay 2 presentaciones que me parecen interesantísimas de compartir con ustedes. Y la primera lleva un título llamativo, que es literalmente la economía de la felicidad, o la paradoja de nuestro crecimiento. Y para eso hemos invitado a César Fuentes, quien es profesor de Economía, Finanzas y Contabilidad, ¿no? Profesor principal de esta casa de estudios, la Universidad de ESAN, quien ha tenido la gentileza de venir al programa a hacer esta entrevista en un momento en el cual Perú está jugando contra Chile. Gracias, César, por esta gentileza. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo empezamos esta conversación? A ver, César, el año que viene va a ser un año difícil. Estados Unidos se desacelera, algunos dicen que va a recesión, del viejo continente ni qué decir, y la apuesta ahora es qué pasa con China, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las perspectivas para el consumo y cómo es esta paradoja del consumo en el país en este momento, que justamente han llevado a un resultado electoral político reciente, un cambio de gobierno, y sin embargo hemos crecido 6%, como me señalabas hace un segundo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que, por lo general, nosotros los economistas nos hemos enfocado mucho en el bienestar en promedio, ¿no? Es decir, cuando vemos los números de Perú y casi todos los indicadores a nivel de consumo, tenemos que ha crecido en todo. Si uno ve desde electrodomésticos, pasando por consumo masivo, todos los indicadores han crecido. El gran problema es que si uno escarba un poco más los temas, ve que no hay mucha satisfacción en gran parte de las personas. Y justamente la economía de la felicidad, o lo que busca o trata de entender, es cómo tenemos un crecimiento y tenemos, ¿no es cierto?, a nivel, por ejemplo, político, un cambio no solamente en este último gobierno, sino hace 5 años también, donde la población siempre está buscando una alternativa política, a pesar de, como vuelvo a señalar, Perú ha tenido resultados espectaculares desde el punto de vista económico y agregado. Hemos sido la economía de la infelicidad. ¿Cómo ser la economía de la felicidad? Fundamentalmente el tema es, y acá coincide probablemente los temas que ahora está planteando el gobierno, fundamentalmente es que lo que tienes es probablemente que en el camino hemos tenido un incremento en términos de brechas. Si bien es cierto, los sectores C y D han crecido y lo demuestran los volúmenes de compras, claramente el sector A y B probablemente se ha disparado, y eso es lo que hace complicado el tema, porque lo que uno percibe en términos de bienestar no solamente es su ingreso, sino también qué ha pasado con el vecino. No solamente qué ha pasado con el vecino, sino qué ha pasado con mi entorno. Uno compara, y eso es lo difícil de hacerlo justamente, es cuando uno ve felicidad. Felicidad no es un concepto etéreo, felicidad es un concepto relacionado a mi entorno, cómo yo me siento frente a mi entorno. Y si yo veo que mi entorno efectivamente ha mejorado y yo sensiblemente no lo he hecho, ahí entramos en un problema, ¿no? Comparaciones relativas para economistas, equidad para los políticos. Así es, efectivamente. Cuando uno habla el tema de equidad, y va a ver justamente, si uno ve cuál es la población, cuáles son las poblaciones más felices en el mundo, van a ver que son muchas poblaciones de Europa, lo que llamaríamos Europa nórdica, Dinamarca, Finlandia, y países de América Latina como Costa Rica, que tiene el tema de equidad probablemente resuelto, o de la mejor manera resuelto en América Latina. Ahora, si estamos hablando de brechas, hablamos de perfiles distintos en el consumidor. Así es. Entonces no hay un consumidor peruano, hay varios consumidores peruanos. ¿Cómo satisfacerlos eso? No hay un consumidor peruano. Lo que está ocurriendo ahora es un tema muy interesante, y justamente las ponencias de mañana tratan de esto, es que los sectores de menores ingresos tienen cada vez más un rol protagónico. Es decir, si uno ve efectivamente la experiencia de retail, la experiencia generalmente de servicios en el Perú, ha estado enfocado en los sectores A y B. Y luego el desafío que tenemos ahora en el Perú es, ahora tenemos poco a poco un perfil de consumidor que no se conoce mucho, y justamente el encuentro trata de ver ese perfil, y cada vez está llenando, si uno ve los moles, si uno ve las provincias, si uno ve gran parte de los, a nivel de grandes agregados de consumo, lo que está viendo es que es un consumidor cada vez más relevante y está poco estudiado. Ayer yo veía una cifra, ¿no? Los tres principales almacenes que operan en el país van a vender más de 4.400 millones de soles, y lo curioso es que ellos están creciendo alrededor de Lima. Así es. Y en provincias. ¿Cuál es el perfil del nuevo consumidor peruano? Es justamente lo que está ocurriendo. Si uno ve el perfil del consumidor de provincias comparado al de Lima, claramente ve, ¿no es cierto?, diversos niveles. Lo que ve, por ejemplo, ahora en términos de sofisticación, tenemos probablemente el consumidor de Lima, y luego ya acercándose probablemente las zonas de Arequipa y Trujillo. Lógicamente, quizá en términos de consumo, lo que está más rezagado es lo que llamaríamos el sur peruano, o lo que llama fundamentalmente la zona de Ayacucho o Huancavelica, que hay problemas mucho más serios ahí de ingresos. Pero si uno ve la costa norte, si uno ve lo que llamaríamos Sierra Sur, que es Arequipa, claramente tenemos que se está acercando al perfil de Lima, y la brecha se está disminuyendo. Entonces lo que tenemos hoy, que lo que parecía lejano, que tuviéramos hoy centros comerciales en provincias como era lejano hace 10 años, ahora es una realidad,
y probablemente sean los sectores que crezcan más en los próximos años. Ahora, y con relación a el consumidor peruano, con relación a las tendencias del consumidor en el mundo, ¿tú cómo lo encuentras? Porque se nos abre oportunidades en la medida que estos mercados dejan de ser atractivos para los capitales vienen acá y los capitales vienen en forma también de bienes que se ofrecen o servicios que se dan. Así es, lo que está pasando es que poco a poco el consumidor peruano se está sofisticando. No tenemos los niveles inclusive de otras partes de América Latina, pero ya hay indicios, ¿no?, que cada vez más la cuota de servicios está creciendo. Por ejemplo, el boom gastronómico que tenemos en Lima y en Perú en general no se explica si no tuviéramos un cierto nivel de ingresos. Es decir, la gente ya tiene hoy, ¿no es cierto?, lo que llamaríamos un poco más de dinero para entretenimiento, un poco más de dinero para salir los fines de semana, y no solamente en los sectores A y B, sino también ya eso trasciende a los sectores C y D. Entonces lo que tenemos ahora es, y esa explicación de que el turismo, el boom gastronómico se está dando también a nivel local, tiene que ver directamente con cada vez mayores niveles de ingresos. Y con relación a la segmentación, el A, B, C y D, en el caso del Perú, ¿es lo que corresponde a las características del consumo y consumidor peruanos? Eso es todo un debate, ¿no? Porque efectivamente lo que estamos viendo, la limitación que tiene cuando uno habla de A, B y C y D es que segmenta fundamentalmente no por niveles de ingresos, sino por activos. Es decir, lo que hace complicado hacer la comparación cuando uno quiere ser, por ejemplo, compararlo con deciles de ingresos de otras latitudes o quisiera comparar, ¿no es cierto?, el perfil del consumidor con otros países de América Latina, muchos se basan en lo que son ingresos, en países desarrollados por igual. Entonces, acá nos hemos acostumbrado a esta segmentación de A, B, C y D, que a veces nos engaña porque no vemos el flujo, sino vemos fundamentalmente los activos que tienen las personas. Ahora, ¿y cuáles son los perfiles de los consumidores en mercados que pueden ser comparables con los nuestros y allí cómo se les mide? ¿De la misma forma que nosotros lo hacemos? Depende. Justamente mi colega Raquel va a hablar de ese tema más adelante, pero fundamentalmente en América Latina se tiene mucho esta segmentación que llamaríamos por activos, ¿no? ¿Por qué? Porque acordemos que América Latina también es en gran parte, en el caso de Perú es muy patente eso, una economía donde el sector informal es grande. Entonces, la posibilidad de medirlo por ingresos nos puede engañar. Pero el activo, ¿no es cierto?, la casa, las propiedades, el televisor, sí nos da algún referente del ingreso estimado para poder haber comprado ese activo. Entonces, en ese sentido, el ABCD es interesante. En otros países donde el sector informal es mucho más pequeño, supongamos en Chile, en países como Argentina, lógicamente esta segmentación quizá no nos puede ayudar a ver lo que nosotros vemos en el Perú. Yo te hacía esa pregunta porque dependiendo de las características que tenga el consumidor peruano, también se construyen políticas públicas. Y este es el gobierno que justamente se eligió con el tema de la inclusión y de la equidad. Lógicamente, y cuando uno habla de felicidad, lo primero que tiene que ver es que la felicidad no solamente es lo que llamaríamos el acto de compra, ¿no? Y creo que ahí hay un tema de reflexión también para el gobierno. Para las autoridades. Exactamente, ¿no? Por lo general es que el tema de felicidad o el tema de satisfacción trasciende al acto de consumo. Lo que uno ve es que una vez que uno compra un bien, la satisfacción es pequeña o grande en el cortísimo plazo, pues ya se diluye. O sea, la limitación de la política de la barriga. Así es. Entonces, el gran tema es que ahí tienes que avanzar, ¿no es cierto?, en lo que hoy se llamaría temas de inclusión. Por ejemplo, el tema de educación es un tema importante. Claramente lo que se ve, por ejemplo, en el perfil de consumidor que estamos viendo, que uno de los elementos importantes para ahorrar o llamaríamos, ¿no es cierto?, diferir consumo es el tema de educación, por ejemplo. La educación en los sectores C y D es un tema sumamente importante porque también sabemos que hay, ¿no es cierto?, esta visión aspiracional que todavía se mantiene muy sólida en el Perú. Y con relación a ese tema, tú lo colocarías como prioridad número 1, ¿no es cierto? ¿Y cómo ofrecérselo? Porque tenemos 100 universidades en el Perú. Así es, hay un tema, el tema complejo que tenemos en el Perú es que la gente efectivamente quiere educación, quiere salud. El gran tema que tiene que hacer el Estado es el tema de regulación de estándares, regulación de calidad, porque lo que ocurre también es cuando no hay una satisfacción a nivel de consumidor y a nivel de población, se genera una frustración. Y justamente la contrapartida de hablar de una comunidad aspiracional o de un país aspiracional como el Perú es que si no se llegan a las metas te genera una frustración grande, ¿no? Y ese es el problema. Y para cerrar la entrevista, César, es riesgos y oportunidades del consumo y para el consumidor peruano. Bueno, los riesgos están probablemente qué va a pasar a nivel global, ¿no? Si uno ve los números a nivel macro Perú y tanto en
a nivel de política monetaria y fiscal no hay problema. El gran tema es que nosotros dependemos de commodities, fundamentalmente de lo que va a pasar con China en los próximos años. A nivel doméstico... O sea que el ministro hace bien en rezarle a China. Probablemente no rezarle a China, pero sí ver qué políticas tenemos que hacer, lo que llamaríamos políticas fiscales y monetarias anticíclicas. Y es probablemente la tarea que tiene que hacer tanto el MES como el Banco Central de Reserva. A nivel de oportunidades, yo creo que lo que se está abriendo hoy es un mercado de provincias sólido en el sur, sólido en lo que es el norte, y también toda la parte periurbana de Lima, que también ha sido una zona descuidada que recién, relativamente hace poco tiempo, tenemos, ¿no es cierto?, un boom de todo lo que es el retail. Entonces yo creo que hay en las áreas periurbanas de Lima y en todo lo que son las zonas de provincias, tanto en el norte como en el sur, una oportunidad excelente de negocios. César, muchísimas gracias por venir.